en contra de la idea que se tiene. Por supuesto que el jazz nace en Nueva Orleans, todo eso. Lo que no está suficientemente explicado para todo el mundo es que el jazz nace como una real y auténtica fusión de culturas. Los primeros, ¿no?, como yo le digo, utilizaron esa música para conectarse místicamente, para pedir bienestar para sus cultivos, para su familia, ¿sabes? Adoraban a los dioses, tenían una cercanía con la naturaleza, no como hoy. Antes los primeros eran en contacto con la naturaleza, ¿sabes? Ellos y la naturaleza eran uno. Entonces utilizaban, yo creo que la música para invocar, es verdad, pero también la utilizaban como algo alegre. Esa herencia africana, básicamente, hay muchísimas cosas que hablar, pero básicamente es el 3 contra el 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. También hay ciertos documentales de cuando los esclavos, en periodo de la colonización, cuando los esclavos los ponían a trabajar duramente, ellos simplemente cantaban para no pensar. Y esa polirritmia que basa también un poco, ya filosóficamente hablando, entre lo más terrenal, como es el día, la noche, el calor y el frío, el mundo, eso pues de dos, ¿no?, a la cuestión ternaria, que es una cuestión ya un poco más metafísica o mística, ¿no?, si quieres, ¿no? Lo que se produce en ese río es una fusión cultural, es como una singularidad cósmica, no se puede volver a... ¡Pum! Se produce esa fusión y eso crea el jazz. Vamos a hacer un documental que se llama Solo en un día. El día ha empezado hace un rato, son las 7:30 pasadas. Hace 3 minutos deberíamos de estar en Radio 3. Voy advirtiendo a todas las personas que vivan cerca del foro, si alguien ve durante estos 2 días a unos tipos recorriendo Madrid en un Lincoln del 76, que es un coche americano, que prefiero saber dónde han aparcado y además también cuánto le cuesta la gasolina de ellos. Son ellos dos aficionados al jazz que han decidido rodar un documental en el que van a reunir las mejores historias del género en Madrid y hacerlo además del mismo modo que Coltrane grabó a Love Supreme, en una sola sesión, improvisando gran parte del contenido. De la cabeza no están bien, así que hemos decidido que se vengan a Hoy Empieza Todo. Les hemos dejado entrar. Rafael Álvarez, José Luis Noriega, muy buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir, porque estamos haciendo algo que todavía no había pasado en Hoy Empieza Todo. El tiempo ha empezado a correr solo para vosotros y la primera parada de este road trip habéis decidido hacerlo en Radio 3. Ese documental se va a llamar Solo en un día y el primer punto de interés tiene que ver con una de las personas más relevantes del jazz en España, seguramente el más grande profeta del género, Juan Claudio Cifuentes, Cifu para los amigos, porque supongo que ellos, como yo, como todos, también lo echamos de menos. Aquí justo era cuando Cifu daba los buenos días, las buenas tardes, hablando de su programa. Nosotros tenemos que recordar que murió el pasado 17 de marzo, después de 43 años de antena, al frente de 2 programas imprescindibles, Jazz Porque Sí en Radio Clásica y, lógicamente, también el programa A Todo Jazz en Radio 3. Lógicamente, tenemos que hablar de Cifu, tenemos que recordar cómo tenía esa maestría hablando, presentando, y luego también cómo esta sintonía era perfecta porque volvía a repetir justo el golpe aquí. Y el Cifu yo le veía como una persona feliz. Si él tenía un micro a mano, era el rey del mambo. Es un tipo fundamental en la historia del jazz de esta ciudad o de este país, porque hacía Radio Nacional, y entonces hay mucha gente que el jazz que escuchaba era el que ponía Cifu, ¿no? ¿Nunca os tomasteis una caña juntos? Jamás. Siempre, ya te digo, tuve esa distancia que a mí me gustaba mucho. He de reconocer que a mí me gustaba mucho poder encontrarme con el Cifu y en la radio, sobre todo porque él me llevó a muchos sitios. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que fui a Nueva York solo al Village Vanguard porque el propio Cifu hablaba de esta manera de esos lugares. Vámonos al Vanguard
no nos caigamos por la escalera, que es un sitio absolutamente rompepiernas, porque la escalera es muy empinada, pero es la meca del jazz. O sea, él decía eso, y yo te aseguro que cuando entro en esos lugares, o sea, todos los sitios que decía el Cifu, tú ibas entrando pensando que te había llevado. O sea, que esa es un poco la relación, que era la misma que teníais vosotros, ¿no? Más la relación de oyente. Sí. Sus conocimientos de jazz que son, bueno, eran apabullantes. Se convirtió en una presencia del jazz muy grande, de la cual aprendimos aficionados y hasta músicos. Hay muchísimos músicos que están con él. El Cifu, habéis visto que comentaba mucho que se encontraba mucho con los músicos en los hoteles, porque él iba a los festivales y se los encontraba mucho, y él tenía mucho cariño por Art Blakey. Oye, mira, el jazz está muy bien, pero donde haya whisky y una señora, dejadme a mí de rollos. Art Blakey, que ha pasado por ser uno de los grandes baterías, con Max Roach o alguno más que haya. Yo me acuerdo hace unos años en Nueva York, en el Village Vanguard. Estoy hablando con Lorraine Gordon, que es la propietaria, que es un personaje mítico. Y hablábamos y no sé qué, pues en toda la historia del Village nunca he tenido ningún problema con ningún músico ni con ningún hombre, excepto con uno. Y digo, creo que conozco a ese uno. Art Blakey. Y a este señor. Ahora bien, Lorraine, que era Lorraine, le dio un puñetazo en la cara y Art Blakey se quedó quieto. Insisto en que es uno de mis jazzistas favoritos, porque Art Blakey decía que el jazz nació en los prostíbulos, o sea, que esto venía de algo que es puro, ¿no? O sea, que no viene solo de la alta cultura. Bueno, Ángel, lo siento, pero nos queda ya muy poco tiempo. Te estás enrollando y tenemos que cortar. Así que, bueno, la última pregunta que queríamos hacer, la verdad es que espero que suene la despedida de Cifu clásica antes de salir, pero queríamos preguntarte cuál crees que es el mejor homenaje que se le puede hacer a Cifu, o qué crees que él desearía para el jazz. Pues creo que el mejor homenaje es seguir recordándolo, están los podcasts en la web de Radio 3, y mantener un testimonio que él tenía. Él tenía una manera de entender la radio que para mí es básica y que creo que lo puede resumir él mismo. Todavía me da ese feeling cada vez que abro micrófono, pensar en ese chico que hoy va a oír la palabra jazz por primera vez, se va a enganchar, y eso soy yo el responsable, con lo cual más me vale hacerlo bien. Formar parte de una dinastía que comenzó con Paco Montes, que continuó con él y ahora sigue conmigo, me llena de orgullo. En el momento en que estaba, pues, había gente que decía que era una pesadez y tal, estas cosas, pero después cuando se quitó, todo el mundo le echa de menos, ¿no? Es lo que había, era lo único que había y lo que le echamos de menos, ¿no? Empezó una reunión de estudiantes a organizar conciertos y tal, en plan pequeñito, en plan colegio mayor, y de repente en los 80 se convierte en un sitio de conciertos auténtico. Ha cerrado hace poco, vamos a ir ahora, está medio, ¿no? ¿Tendrá una valla delante o algo así? Supongo que sí, vamos a hablar con Andrea Barrenuevo, que ha hecho un documental sobre el Johnny. En los años 70 comenzó a gestarse en la zona de la ciudad universitaria uno de los sitios más singulares de la historia del jazz en Madrid. Una iniciativa de varios estudiantes que fue un faro de la cultura progresista al final de la dictadura, que apostó por incluir jazz en su programación, una música que explotó durante los 80 y fue referencia hasta el final de sus días. Muchos aficionados llevaban décadas esperando a ver en vivo a sus héroes, y al Johnny le corresponde el mérito de haber sido el primero en traer a las grandes figuras americanas del jazz y además a precios asequibles. ¿Tú crees que si saltamos la valla igual no terminamos el documental o qué? Que me dan ganas, de meterme a verlo. ¿En serio? Sí, o sea, claro que me dan ganas, en serio. Por ahí, ¿no? Bueno, yo el día que me fui del Johnny tuve la sensación más rara de mi vida, porque no podía parar de llorar y reírme todo el rato. La cara se me bloqueaba, porque había sido una época tan guay, a la vez sabía que me tenía que ir ya, porque todo el mundo se iba, pero pues yo luego nunca perdí el vínculo con el Johnny. Yo como además estuve metida en el club de música, luego seguí en contacto con Alejandro Reyes, con la gente del colegio. Bueno, pues yo me empecé a aficionar al jazz, como es conocido, en el San Juan Evangelista, en el Colegio Mayor, conocido actualmente por todo el mundo como el Johnny. Yo era estudiante, estaba estudiando ingeniería industrial, bueno, y allí los estudiantes que había bastantes actividades culturales, y uno de los conciertos primeros que escuché yo fue a la
canal Street Jazz Band. El Johnny empieza a programar conciertos de jazz ya con regularidad, en 71, 72 más o menos. Había una fiebre por la música, o sea, los universitarios respondieron masivamente a las pocas cosas que había. Y ahí, justo ahí, apareció el Johnny. Pues empezamos a traer los grupos de los grandes llamas españoles que iban a Wikijazz. Entonces, por ejemplo, Tete Montoliu fue uno de los primeros. Tete le gustaba, primero el público, la pasión que ponía, los aplausos que recibía, porque, vamos, eso sí que lo oía, no lo oía, pero lo oía. Y luego decía que el sitio que más le gustaba tocar en Madrid era el San Juan Evangelista, que era el primero que se había interesado por él, y luego por las ideas progresistas que teníamos allí. O sea, esa lucha por la libertad, por la democracia, todo eso a Tete le gustaba. Y llevamos a Pedro Iturralde, a Juan Carlos Calderón, a Tete Montoliu, a Vladivar. El documental mío un poco surgió por esto, del paralelismo que ha tenido, que todo el mundo decía que Alejandro era el Johnny y el Johnny era Alejandro, y entonces fue en paralelo, cuando Alejandro decidió que se iba a Almería a vivir, el Johnny cerró. Es un personaje muy curioso, porque eso es la persona que ha hecho todo por el Johnny, todo lo que ha sido el club de jazz, pero que él siempre está en la sombra, no se ha querido poner ni una medalla. Alejandro Reyes, como dice Chema, es el auténtico artífice de conseguir la popularidad a unos precios razonables, porque evidentemente cuando tú tienes a 150 personas que meter para ver a los Jazz Messengers, o cobras o palmas. Pero bueno, anécdotas, yo es que he visto que los músicos más grandes eran los más sencillos. Por ejemplo, Bobby McFerrin, cuando dio 2 pases, cuando lo trajimos, pues en el descanso se fue al jardín y allí estuvo hablando con los chicos, con las chicas, pues yo qué sé, con los Chase, que por ejemplo, el que me acuerdo, que estuvo en San Juan también, que fue probablemente el último concierto que dio. A mí me encantó, ¿no? Se pegó un chute antes de salir, pero venía en trío y bueno, pues así vino al San Juan de este gordo, yo qué sé, mogollón. Porque siempre había un momento en el concierto, cuando llegaba al clima, que no lo podía evitar, se transformaba, se ponía rojo, le entraba un tembleque y no había forma de pararle, se escapaba hacia el escenario, se subía al escenario, quitaba el chisip del micro a quien fuera y se ponía a improvisar, a hacer su scat. Hombre, si eres del Johnny lo vives con mucho más orgullo. Pero creo que todo el mundo de fuera, los músicos que han venido, el público, todo el mundo se da cuenta siempre que es como un ambiente súper especial. Eso de que esté todo autogestionado por los propios estudiantes y los músicos se sentían totalmente como, no sé, uno más. Muchos llegaron incluso a comer en el comedor con la bandejita como el resto de colegiales o a jugar al tenis en las pistas de deporte. ¿Lo viste cuando estaba ocupado? ¿Llegaste a entrar? Sí, sí, entré cuando... Sí. Bueno, yo entré al principio que había solamente 70 o algo así, y aún así era súper raro, un sitio donde tú has vivido, que siempre ves el ambiente y de pronto era, no sé, una cosa muy rara. Y después llegaron a vivir 400 y pico, y ahí fue cuando ya lo dejaron destrozado totalmente. Venga, hasta luego, gracias. Chao. Yo creo que le ha dado aquí toquecillo. Las 11 menos 5. Próximo destino, vamos a visitar una escuela. Entré en la escuela y empecé a trabajar con ellos, empecé muy poquito a poco con los niños y llevo un montón de años allí. La verdad es que para mí es un sitio donde estoy súper a gusto trabajando. Está la creativa, la popular en Olavide, Escuela de Nuevas Músicas, estamos nosotros. Y sí, efectivamente, aquí pasa una cosa muy curiosa, o sea... Amaniel. Amaniel, si quieres estudiar el superior de jazz, ahora mismo la opción más viable es Pamplona, San Sebastián, Barcelona, pero no Madrid, ¿vale? Aunque en Madrid sí que hay, ya lo han empezado a implantar algunas universidades, ¿vale? Pero ya tiene otras características. Tengo un deseo clarísimo, que es que de una puñetera vez, con perdón,
se instaure un conservatorio superior de jazz en Madrid, institucionalizado, con ayudas de la comunidad, y que la gente pueda cursar estudios superiores sin gastarse 8, 10.000 euros cada año en una matrícula, sino que sea como el Conservatorio Nacional de Música, con un profesorado, con una carrera digna, que la gente se pueda titular y que esté equiparado al nivel europeo, y que se le dé por fin la importancia que tiene esta música como otra. Vamos, hay mucha gente que dice, oye, ¿y eso no te puede perjudicar a ti? Que va, o sea, es al revés. Más Esto, músicos, esto es el más... caldo de cultivo para eso. O sea, yo entiendo que una persona que va a estudiar el superior antes necesita algún tipo de formación. Bueno, pues nada, vamos a continuar con la gincana. Que muchas gracias por dedicarnos este tiempo y seguir con el buen trabajo. Suerte con el tráfico. No vamos mal para llegar a las 2 a la C, que es el objetivo. Vamos mal respecto al horario previsto. El coche del equipo técnico que nos acompaña le ha parado a la policía. Y por último, hemos roto, el productor ejecutivo que se ha incorporado a última hora se ha cargado la Fuji, que estaba haciendo las fotos instantáneas, y le hemos mandado al Corte Inglés a comprar una. Ava Gardner vivía por aquí detrás, muy cerca. Era la vecina del piso de arriba de Perón, del presidente argentino, y parece ser que se llevaban a muerte porque Ava Gardner no paraba de hacer fiestas. Nos invitó a su casa, pero no me gustó, estaba muy mal, además, estaba muy... pasaba de todo, y además, yo entonces era muy español y se pone... ella tenía discos de Sinatra y música de eso, y se pone, no sé qué, no funcionaba bien el tocadiscos, y dice, nothing works in this fucking country. Y a mí me cabreó mucho. Pues este sitio... es una de las cosas que hemos descubierto que no estaban contadas sobre la historia del jazz de Madrid. Los clubes pioneros se encontraban muy cerca de la Embajada de Estados Unidos de la calle Serrano. En los años 70 se comenzó a romper aquel monopolio. El jazz saltó a la Castellana y comenzaron a abrirse locales en otros barrios. Pero antes hizo una última parada en la Escuela de Ingeniería Industrial, lugar que vería el nacimiento de una nueva generación de músicos. Ya se veía el final de la dictadura y ya se reclamaba como, bueno, pues información de todo tipo, tanto del jazz como del, yo qué sé, de la física nuclear, como de lo que fuera, pero había como ansias de parte de esta generación de hacer cosas y de romper con ese bloqueo informativo tanto de ida como de vuelta, ¿no? Con el resto del mundo, ¿no? Así que sí, yo creo que Jazz Forum, en ese sentido, pues claro, rompió ese bloqueo, y muchos de estos músicos profesionales que has mencionado, los cuales han sido mis padres musicalmente hablando, pues se abrieron, digamos, a este mundo de una juventud un poco, vamos a decirlo así, entre comillas, hippie, de querer saber y querer emocionarse con cosas, ¿no? Ahí Jean-Luc Ballet, unos cuantos locos, Alfredo Carda, Javier Sánchez, hablaron con Pedro Iturralde, con Dave Thomas, y crearon una asociación que se llamaba Jazz Forum. Y ahí es donde me inscribí. Yo iba allí y estaba todo el día allí. Y un día pues había un aula libre y estaba tocando no sé quién y me apuntaba. Otro día no había nadie y me quedaba allí sentado escuchando música o mirando al techo. Otro día aparecía Dave con no sé qué y sí, se juntaban unos contrabajistas y hacían algo. Mi primer profesor fue Dave Thomas, que le encontré al principio en Jazz Forum y en el Whisky de Maya Magna. Él venía de Chicago y él fue mi gran profesor, una especie de gurú del que aprendí prácticamente todo. Tanto Dave como Jean-Luc conjuntamente y luego cada uno por separado, pues han sido un poco mis faros, por así decirlo, durante ese tiempo tan oscuro, ¿no? Como anécdota, a mí me gustaba mucho el saxo, era lo que yo escuchaba. Y te podías inscribir en lo que dijeras. Y digo, bueno, pues yo saxo. Y me dice, bueno, pero para tocar el saxo tienes que estar por lo menos 2 minutos, poder contener la respiración. Digo, bueno, llegué a casa, me quedé horrorizado, total que yo volví al día siguiente y me escribí en contrabajo.
vas a tocar jazz, y eso no es música, la música de jazz, hablabas de jazz y decían, eso no es música. Durante la posguerra hubo algún momento en el que el jazz llegó a estar prohibido, tipificado en una ley, que el que quiera buscarla tiene su gracia, donde la música sincopada está prohibida. Hasta que llegaron esos emocionantes años de libertad que ya se intuían en la época del Jazz Forum, la llama del jazz era tan débil como la luz de un mechero. La escena la componía un puñado de iniciados: Pedro Iturralde, Enrique Yacer Regolí, Vladivás, Joe Moro, Juan Carlos Calderón o Tete Montoliu. Estaba Torrejón, ya toqué un día en no sé qué club y el dueño del Whisky Jazz, que tenía otro club que se llamaba Whisky Gin. Y entonces me oyó tocar y dice, oye, ¿tú te quieres quedar aquí? De entre los músicos americanos que visitaron Madrid en los 50, el que más contribuyó a esa llama fue Lionel Hampton. A él se debe el lanzamiento de la carrera de Tete y el primer intento de mezclar el jazz con nuestras músicas locales en el disco Jazz Flamenco. La chispa comenzó prendiendo en unos pocos aficionados, pero muy fanáticos. El edificio del jazz moderno estaba empezando a construirse y el primer ladrillo se puso en un club mítico llamado Whisky Jazz. El Whisky Jazz Club fue el mejor club que ha habido porque ahí venía gente entendida de los viejos amantes. Había gente que decía que el jazz se acababa con nuestra generación. El whisky nació en 1959 del corazón y la voluntad de Jean-Pierre, medio español y medio francés, con un apellido como de ficción, de reyes o de extraperlistas sureños. Bourbon quiso trasplantar el espíritu de las cuevas parisinas, donde se reunían los existencialistas, y lo hizo 20 años después en un garito en la calle Marqués de Villamagna. Él fue paracaidista en Indochina y después tuvo una vida increíble. Y después llegó a ganar, tenía una fama que de lo que ponía era un éxito. El whisky siempre tuvo fama de ser una especie de nido de espías, con ese ir y venir de personajes con acentos exóticos. Y en realidad sí que albergaba una sociedad secreta, pero una de melómanos. Jean-Pierre Bourbon, Cifu y Tete incluso fundaron una revista juntos, Aria Jazz, que era casi un órgano de propaganda. Abrió el Whisky Jazz Club, que eso creo que se abrió en el 58, así. Yo estaba entonces en Grecia. 11, 12, 13 años, no sé, 14, no me acuerdo exactamente. Y claro, pues no tenía acceso a esos sitios, ¿no? Y entonces pues era el de Villamagna, en efecto. Había una cortina gruesa que separaba el club de la calle, después de la puerta de acceso. Entonces muchas veces la puerta de acceso estaba abierta y nada más que estaba la cortina. Entonces de la cortina pues a veces tenía su holgura y yo me quedaba allí escuchando y mirando. Era la típica cueva de ladrillo antiguo, todo absolutamente lleno de humo, con un escenario al fondo, una barra al principio. Lo más parisino, lo más bohemio, lo más auténtico en términos de jazz, de tópicos. En palabras de Cifu, los nombres de algunos de los músicos americanos que vinieron por aquí evocan para nosotros algo parecido a visitas de dioses. Los jazzmen locales pudieron aprender de algunos de esos dioses, entre los que se encontraban muchos de los auténticos pioneros del bebop, como Don Byas, Bud Powell o Dexter Gordon. La última semana del club, antes de cerrar en verano, ¿verdad?, pues ponía segunda semana Donna Guitar. También pasaron por allí el Modern Jazz Quartet, Donald Byrd y la orquesta de Quincy Jones. Sin embargo, parece que ninguna historia llegó a dejar tanta huella como la de un saxofonista pelirrojo que se dejó ver una noche por el whisky como una persona más del público. Lo de Bourbon no lo trajo él, quiero decir. Jerry lo que pasa que estaba en Madrid acompañando a su mujer, que era Judy Holliday, que era una actriz. Sí. Claro, y entonces fueron por la noche a tomarse una copa y... Fue una cosa increíble, porque estábamos allí tocando y comentamos, oye, este parece Jerry Mulligan, parece. Y nada, entonces, y cuando acabamos la tanda, pues vino él, nos saludó y ya era Jerry Mulligan. Y dice, ¿puedo tocar con vosotras? Y yo, wow, sí, of course, ¿no? Y entonces, pues bueno, y se fue al hotel y vino con el saxo barítono y fue impresionante porque era un musicazo.
Casi se nos olvida. Durante los 60 recibimos la visita de otros gigantes, dos figuras fundamentales en la historia del jazz que pisaron Madrid por aquel entonces. El mismísimo Duke Ellington y la primera dama del jazz, Ella Fitzgerald. Aquel concierto se celebró en el Cine Monumental de la calle Atocha. La butaca de patio costaba 600 pesetas, un dineral en la época, pero todos los que asistieron coinciden en que fue una experiencia inolvidable. Gracias a la música que se escuchaba en casa de una amiga mía, se escuchaba mucho Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, el que yo empecé a pensar que esa música me gustaba. La primera artista de jazz que me marcó, aunque es súper clásica y es un clásico, fue Ella Fitzgerald, totalmente. O sea, fue la que me dijo, oye tú, quédate con nosotros. Que pasa en Madrid, que es el flamenco, el jazz, que puede pasar en cualquier capital del mundo, y los cubanos. Claro. Y los cubanos como los cubanos. Los músicos cubanos en Madrid, que es lo digo como lo siento, la espina, vamos, es el dorsal del jazz en Madrid durante muchos años. Aquí ha habido luz en Madrid gracias a los músicos cubanos. Y eso es muy importante. Nosotros en Cuba empezamos a tocar desde muy niños. En Cuba la música es como el fútbol aquí. Los músicos cubanos aportan una calidad muy importante. Nosotros muchas veces nos dicen qué facilidad tienen de poder tocar diferentes músicas, ¿no? Y yo digo que eso es algo de ancestro ya. Es decir, yo siempre, cuando busco en la historia, Cuba fue tomada por los ingleses, fue tomada por los franceses, es decir, por Cuba pasó de todo. Fuimos una época colonia americana. ¿Sí? Cuando no hablan del jazz, es que nosotros fuimos americanos, es decir. Nuestros países, o en este caso Cuba, es decir, la música es parte de, es decir, es serio, es decir, la gente, incluso la gente sabe que eres músico y la gente te admira. Sí, ser músico en esos países es ser alguien, aquí te preguntan, músico y qué más. Es así, músico y qué más hace. No, yo me dedico a la música. Entonces la siguiente respuesta es, pues tienes que ser muy bueno. ¿Sabes? Como música es asociado a baile, a pachanga, a esas cosas, y allá no, allá es una cosa muy seria. Estamos hablando antes de lo de Esther Cidoncha. Sí, esta exposición se inauguró justo cuando íbamos a comenzar a hacer las jam sessions los primeros viernes de cada mes. Y bueno, pues la anterior exposición se descolgaba y estábamos valorando qué poner, y Juan me habló de Esther, que la conocía, y nada, pues tuvimos un encuentro, empezamos a hablar, fue todo muy fácil, muy bonito, muy fluido, y ella dijo, ¿dónde mejor van a estar mis fotos que aquí, ¿no? Conviviendo con la música, con el jazz. Y al poquito de inaugurar la exposición, bueno, pues a Esther Cidoncha un día escribió a Juan y dijo, amigos, os tengo que contar que, bueno, pues me han encontrado una enfermedad muy grave. Y fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido. 3 meses.
Y nada, hombre, fue muy bonito el homenaje que le hicimos, ¿no? Hace un mes fue. Sí. Y hicimos una jam session pues, de todos sus amigos, ¿no? Que pasaron por aquí, mucha gente del jazz, o sea, todo el mundo, ¿no? Y fue la verdad que un concierto muy emotivo, ¿no? Lo vimos en el blog de Chema García Martínez. Sí, Chema estaba aquí. Hizo además una reseña muy bonita también a Esther en El País. And okay, I see what they're saying, okay, and I like the mentality of preserving and doing that, and you know, getting really, really deep in that language that you wanna speak. But like I said, my philosophy is jazz at the end of the day is a freedom of expression. También a esos ritmos, ahí cuando se empieza a cantar, ahí uno se empieza a improvisar y a jugar con el ritmo, a jugar. Entonces, en ese momento, el músico es libre, ¿no? Si él está tocando, bueno, nos toca a nosotros, ¿no? Qué sé, una rumba que está en el quinto, ese que está en el quinto está improvisando, está libre, está, como decimos nosotros, gozando, ¿no? Al final somos personas y que nos relacionamos porque es inevitable, porque estamos todos aquí metidos en la olla y cada uno viene con su lenguaje, ¿no? O sea, yo soy vasca y entonces tengo una lengua y hay cosas de mi música que tengo yo. Luego está, por ejemplo, Ander García, por ejemplo, que también es de Bilbao. Entonces, cuando estoy con él, se potencia una parte. Cuando estoy con Pepe y con Micha y con gente cubana, de repente se potencia otra, pero yo estoy cantando en euskera, están tocando ellos y resulta que se ponen a tumbar y entonces de repente creamos una cosa que yo a veces lo llamo eusko-gozadera. En la siguiente transición, el jazz se iba a mezclar con el rock. Se comenzaron a introducir instrumentos eléctricos y a experimentar con formaciones que tenían 2 pianos, 3 baterías, muchas guitarras eléctricas, instrumentos indios como la tabla o el sitar. En Madrid, uno de los clubes de referencia de por entonces fue el Raíces, que estaba en un minúsculo sótano de la calle Galileo. Allí ya no se escuchaba tanto a los clásicos del bebop, sino a grupos de fusión más experimentales como Weather Report. Recuerdo también el Bombardino y recuerdo un sitio que se llama Raíces y otro sitio que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero la vida de los clubes de jazz en Madrid siempre ha sido bastante precaria y bastante breve, ¿no? Están, digamos, los más clásicos, que son los clubs más de señoritos, como el Balboa, en el cual trabajé durante mucho tiempo. Tuve suerte, era un joven melenudo, en medio de un sitio pues, un poquito pijillo, vamos a decirlo así, pero el dueño le debí de caer en gracia y pues me tuvo allí un año contratado, pues ganaba un dineral, hay que decirlo, para mí un chaval de 16 años y tocaba todas las noches pues con los maestros de aquí, pues Vladivás, o Jean-Luc Ballet, Tete Montoliu, Lou Bennett, pero había otros muchos compañeros de mi generación que por allí no podían ni entrar. Con las pintas que llevábamos, etcétera, no había un acceso posible. Entonces hubo varios sitios que abrieron, que cumplían ese cometido de dar cobijo a toda esa gente, que era, uno se llamaba el Birimbao, que estaba ahí en la calle Concepción Jerónima, me parece. Otro era en la calle Altamirano, el Bombardino, y el Raíces primero que ninguno de estos. Nacimos en un momento en que aquí no venía ni Dios. Nada, en este puñetero país no venía nadie. Eran los 5 latinos. Pero no, es verdad, cuando digo nadie, es absolutamente nadie. Entonces, en nuestra ciudad cuando venía Tete era como una cosa esotérica y Tete era fantástico, o sea, no lo digo por eso. Y entonces, de repente, ver en un sitio pequeñajo, no sé qué, costaba una pasta. Recuerdo que vino Bill Evans, el pianista, vino Coleman Hawkins, vino Blackie a tocar ahí, pero yo no tenía dinero para ir a verlos, pero me sorprendió mucho porque ya había ido bastante a ese sitio, aquellos músicos que traían y que me hubiera gustado ir, pero no tenía dinero. Nos costaste una pasta, desgraciado. Hombre, yo empecé así. Madre que te parió. Así empezó mi fortuna. Pero es uno de mis pianistas
favoritos y además creo que es todos los pianistas que luego me han gustado después que vienen de ahí, ¿no? Si veis algunas fotos de Bill Evans, ya estaba malo, estaba fastidiado y nunca tocaba así, nunca tocó así. Tocaba como Keith Jarrett, que le imita. Ha hecho un ovillo, ¿verdad? Sí, estaba metido en sí mismo y tal. Bebía la Coca-Cola con el whisky y de vez en cuando pegaba un chupito al hielo, pues porque no le parecía que debía ser frío. Tal vez esto no tiene ninguna importancia, pero Bill Evans, yo suelo pensar que he tenido la inmensa suerte de poderle ver. La fusión entre el flamenco y el jazz fue algo que se cocinó a fuego lento. Los americanos, a su manera, ya habían tratado de encontrar un punto de encuentro. Lionel Hampton hizo su jazz flamenco en el 56 y Miles Davis sacó Sketches of Spain en el 60. Sin embargo, había una esencia que no conseguían captar. Pedro Iturralde fue el primero que desde España se lanzó a hacer una fusión más profunda. Siempre llevo algo de flamenco yo dentro porque ya en esa turné antes de la mili, cuando hice, yo hacía cosas de flamenco, pero pensando en jazz. Pero eso, o sea, estaba dentro de mí. La primera grabación que hicimos, que aquí estaba Paco Lucía, mira. No sabemos si fue por deseos de observar la tradición y mantener la pureza o por simple desinterés, pero el caldo de cultivo del flamenco y el jazz no volvió a hervir hasta los años 80. Me río de los de Gran Hermano, ¿no? Desayunar, comer, cenar juntos, viajar, vístete rápido, vamos, tal, oye, la menor aquí, venga, tal, oye, que nos vamos, una fiesta, un no sé qué, toda una sucesión de acontecimientos emocionalmente muy potentes en un momento también en la vida de una persona también muy permeable, ¿no? Como es, pues eso, pues entre los 20 y 30 años de formación musical. Para él también, hay que decirlo, ¿no? Que él también se metió en esa aventura para también... el Paco era un tipo muy inteligente y él demandaba eso también. El sexteto de Paco de Lucía rompió con todo aquello. En palabras del propio Paco, Solo quiero caminar y One Summer Night son, propiamente hablando, la primera fusión real en el flamenco, la primera innovación. La primera vez que se utilizaron nuevos instrumentos como el cajón de Rubén Dantas, la flauta de Jorge Pardo y el bajo de Carles Benavent. Aprendí muchas cosas de Paco, muchas cosas. Lo más bonito, digamos, de Paco es que ejercía, o por lo menos es mi percepción, claro, ejerció su magisterio, por así decirlo, sin dar una clase, ¿no? Que es de las cosas más bonitas que puede haber. En los 90, la fusión entre el flamenco y el jazz dio un paso más. Las etiquetas cada vez importaban menos, y los músicos empezaron a publicar trabajos cada vez más originales, muy lejos de ideas preconcebidas. Música caribeña, música latina, música africana, tal, flamenco, no sé qué, todo eso de repente pasó a ser música africana jazz, latin jazz, Brasil jazz, flamenco jazz. Muchas veces sin una digamos, una justificación exacta. Llegaba Camarón con tomate al Festival de Jazz de Montreux. Ahora me dices tú a mí que tiene eso de flamenco jazz, ¿no? O sea, sí que parece que ha habido o La leyenda del tiempo, que tiene de flamenco jazz. Es un disco iconoclasta en su día. Exactamente, pero a lo que me refiero es que esa palabra jazz dio refugio a muchas cosas que en realidad de jazz tenía muy poco, ¿no? El único que había de jazz era realmente, y quizá lo más importante, y aquí me contradigo yo mismo, el espíritu de hacer cosas nuevas y de dar cabida a unas generaciones que hacían cosas diferentes, ¿no? Miso montuno de monte adentro, miso montuno. Durante todo este tiempo, poco a poco se había ido construyendo una infraestructura del jazz en Madrid. Se pasó de un solo club a una verdadera red de clubes y de unos pocos músicos a un pequeño movimiento impulsado por gente más joven.
Mi amigo Carlos Bermúdez, que es saxo, me contaba que en los 80 aquí se hacían conciertos, en esta esquinazo. Sobre todo lo que hace especial es que tenemos una colección muy, muy grande de discos y que nosotros ponemos discos enteros. ¿Tenéis algún disco preferido que pinchéis recurrentemente? O... Bueno, por aquí gusta o mucho... cuando el ambiente veis que necesita un poco de animación, metéis... Intentamos adaptarnos un poco al momento. Un miércoles por la tarde, por ejemplo, pues a lo mejor ponemos algo de Bill Evans. Si, por ejemplo, es un sábado noche, pues a lo mejor ponemos algo un poquito más cañero, ponemos algún disco de John Coltrane. ¿Minuto y resultado, José Luis? Son las 5:09. Estamos yendo al Café Central. Un poquito de culo. No vamos fatal. Pero un poco. Un poco de culo. Vinimos aquí a Madrid, estamos hablando del año 97. Y realmente la escena, vamos a llamarle musical, de lo que es esto, de proyecto como hay ahora, eso no existía. Es decir, estamos hablando, yo vine junto con Alain Pérez, conocido músico cubano, vamos, de las cosas más grandes que hay, ¿no? Y nosotros, recuerdo al principio, una de las cosas también que hizo quedarnos aquí en Madrid fue que empezamos a trabajar con Celia Cruz. Tuvimos los últimos años trabajando con ella, pero cada vez que ella venía aquí a Europa, ¿no? Pero luego, a raíz de eso, nosotros teníamos nuestro grupo, nuestro formato y demás. Y recuerdo en aquel entonces haber empezado a tocar en el Café Popular, ahí en la calle Huerta. Oye, está abierto, ¿eh? ¿Si entramos? Este sitio tenía de particular lo que decíamos que ya ha dejado de tener, que es que se podía entrar gratis. Sí. Entrabas gratis, te tomabas algo y te ibas. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy buenas. He visto ahí una cámara, digo, estos son... No, nos vamos a tomar un café aquí en el Café Central, si se puede. Igual yo estoy barajando hasta una copa en un momento dado. El próximo año cumpliremos 34 años, ¿no? Eso no es muy común en esa. Entonces, yo he visto abrirse y cerrarse muchos sitios de jazz que pretendían ahí es que el jazz funciona y tal. Pues no está tan claro, ¿no? El Central tiene una cosa que no tiene ningún garito en España, o sea, en el mundo hay algunos, pero en España no hay más, que es que tocan los grupos una semana, se programa una semana entera. Entonces empiezan el lunes, acaban el domingo. No hay mucho apoyo, pero yo creo que nunca lo ha habido. Es decir, yo creo que el jazz siempre se ha mantenido gracias al apoyo de los propios aficionados, ¿no? O sea, hemos tenido una crisis con el tráfico. No sé, ha habido un momento a la hora de la comida, que se ha juntado lo del orgullo gay, con la visita de Obama, con no sé qué, la tormenta perfecta de mierda que ha sido. O sea, el Lincoln ha habido que aparcarlo, vete tú a saber dónde. ¿Tú has venido alguna vez al Central a algún concierto? Yo he venido aquí a tomar cañas. Nosotros estuvimos 3 años peleándonos con el público porque decíamos que tenían que pagar el precio de la entrada, porque nosotros nunca hemos negado que a los músicos haya que pagarles, ¿no? Si tú quieres quedar con un músico todos los días, de lunes a domingo, tienes que pagarle. Que algunos clubs sí se están preocupando de que haya un trato digno pues en cuanto a sueldo o caché de los músicos. Y en otros lugares, pues bueno, lo que se está llevando es ir a puerta, no hacer nada de publicidad por los músicos y que los grupos, se hagan todo el trabajo. A veces ha sido muy difícil, ¿no? El año 94, por ejemplo, fue terrible, no sé por qué razón, no recuerdo ahora mismo por qué razón, habría una crisis económica esta además, pero a nosotros nos salvó Tete Montoliu, o sea que por distintas circunstancias el tío estuvo 5 semanas seguidas tocando aquí y el café estaba lleno todos los días y él se quejaba de que en Barcelona no iba la gente a verle. Y se llamaba aquí en Madrid, efectivamente la gente en Madrid le quería mucho y le seguía mucho y llenaba el café cada día durante 5 semanas.
Eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? A finales de los 90, estos estilos de música dieron un nuevo salto hacia adelante con la integración del elemento latino, que viene especialmente representado por la comunidad de músicos cubanos de la capital. Carlos Pozo fue presentado a Dizzy Gillespie y por ahí, entonces esa fue la matriz del Latin Jazz. Ahí se mezcló el bebop con la música cubana. La pasión por la música es algo que sin duda cubanos y flamencos tienen en común. En esa época empezaron a venir a vernos los gitanos. Es decir, la primera vez que yo vi, por ejemplo, a Piraña, fue tocando en el Son con Alain, que vino un cubano, un amigo, un pintor además importante, que parece es un poco loco así, pero Jorge. Y oye, le voy a presentar, este es el percusionista, el mejor, ustedes tienen que conocer a este hombre porque este Piraña. La comunidad gitana tiene mucho acercamiento con nosotros. Yo no he visto a ningún gitano que no sepa cantar. Complicado. Y que no lo he visto. Y que no tenga ritmo. Y cuidado con el tiempo de esa gente, porque esa gente tiene un tiempo mejor que cualquiera. Y de alguna manera, es decir, ya estamos en el 2016, siguieron viniendo cubanos, y no solo cubanos, es decir, cubanos, argentinos. El hecho de Jerry González, por ejemplo, de que decidiera pues, vivir aquí en Madrid también, ¿no? El que empezaran la gente a crear cosas, ¿no? A inventar, a crear proyectos. Cuando se muere Paco, yo hablo con Rafa y nos estábamos como un poco afectados. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde hay conciertos? Oye, pues toca Jorge y con Javier Colina y no sé qué, y seguro que va a ser algo especial, y vinimos aquí volados. Y vimos el concierto. Digo al músico se le notaba afectado, o sea, se nota en la música. Lo hemos hablado con Jorge. Ya sí que también es muy de estado de ánimo, ¿no? Sí, sí. Por el tipo de música que es. Fue un poco bajón, yo creo. Mira, yo para esas cosas también, ya sea a título personal, ¿no? Esto de las despedidas dramáticas y trágicas, yo nunca ha ido conmigo, ¿no? Casi mejor que el dolor por la desaparición de una persona tan querida, casi es como el agradecimiento por haberlo conocido y haber compartido con él esos momentos, y al final todos nos tenemos que marchar, o sea que un día o otro, por una causa o por otra, ¿no? Y ese día concretamente te puedo contar la anécdota cuando, claro, era muy temprano por la mañana cuando yo recibo esa noticia. El aturdimiento es lógico, como, hostia, pero esto, lo típico no te lo terminas de creer. Y al cabo, claro, va pasando el día y de repente digo, coño, pues me tengo que ir a tocar a la central. Digo, pero ¿cómo voy a ir a tocar en este estado, pues tan como que te parece que tienes la cabeza en otro lado, ¿no? Entonces hablé con los colegas, estaba José Mi Carmona, Colina también, tal, etcétera, y el bandolero. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Y a esto recibo un correo de Chick Corea. Oye, tal, mira, ha pasado esto, tal, no sé cuánto. Y yo le contesto y digo, mira, Chick, tengo un concierto ahora, y es que estoy, no sé qué hacer, ¿qué debo hacer? ¿Lo cancelamos? Yo también tengo concierto y voy a tocar por Paco y no sé qué. Y lo vi claro, digo, no, cojones, hay que ir a tocar, ¿por qué no vas a ir a tocar? Pues claro que sí, hay que ir a tocar, ¿no? Y cuenta tu historia con Chick, que además Jorge habló de Chick, mencionando esta historia. Fue un concierto que estuve aquí, bueno, que fue una cosa un poco de cuelgue, porque era mi cumpleaños y... Y no tengo amigos. Y no tengo amigos y vivo solo. Entonces, y me vine aquí al Café Central y estaba tocando Wallace Rooney. Pararon, acaba de entrar uno de los mejores pianistas del mundo en la sala, tal, no sé qué. Chick Corea, por favor, ¿se puede usted levantar? Y se levantó, le aplaudió todo el mundo. ¿Se subió arriba o no? Y le invitaron a subir y Chick Corea era como en plan, ¿a mí? ¿A quién si no? y le invitaron a subir, y yo que había venido de cuelgue aquí y tal, no sé qué, pues me acabé llevando 2 por 1 en una noche que la verdad es que fue... Del Auditorio Nacional al Café Central. George Adams, Don Pule en el Central. Sí. Y al final del concierto la gente les tiraba los claveles a los músicos, ¿no?
Y eso, hay un gesto ahí de George Sand cuando de repente le llega el primer clavel, que no sabe qué hacer, no sabe si le están atacando o no. Pero claro, luego ves que son flores y eso fue muy bonito. Aquel concierto fue espectacular. Yo creo que ha sido lo más poderoso, lo más caliente que hemos tenido. Fíjate, en el año 88 no ha llovido. A mí me ha hecho bastante bien el café. Como puedes ver, estoy bastante animado. A mí me ha hecho bastante bien la copa. Se te nota en los ojillos. Miso montuno de monte adentro, miso montuno. 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 Están ensayando para el concierto de esta noche un maestro total como Javier Colina, están bandolero y va a tocar también Perico Sambeat, que yo, una cosa de las que he oído de él es que es uno de los jazzeros españoles que más discos ha grabado. Y viene José Mi Carmona, ¿no?, a tocar la guitarra, en teoría. Creo que hoy no. Creo que hoy no. Pues hemos pillado la prueba de sonido, que es una cosa bonita, sí, que lo estaréis oyendo de fondo. De hecho, ahora está Javier están ahí jugando con el contrabajo. Que no sepa música, un compás, 1, 2, 3, 4, Europa, 1, 3, 1, 3, palma, 1, 3. Si vamos al jazz, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, la parte 2, 3, 4, 1, king, king, apa, king, king, cuando le das swing, king, king, apa, king, king, apa. Hay una anécdota muy graciosa que me sucedió a mí. Estaba en Cuba, los grupos, las orquestas, ensayan incluso en los portales de su casa. ¿Sabes? Imagina tú, vas pasando por una casa y en el portal de la casa está la orquesta ensayando. Normal, ahí es normal, sin problema, ahí no hay lío, ¿sabes? Y estábamos nosotros ensayando en el portal de una casa y viene la típica señora que va, no sé, al mercado a comprar los huevos o comprar el pan o lo que sea, y va pasando por el portal, pasa así, y siguió. Pero con la misma viró para atrás y nos dijo, hay algo que no está bien, no estoy bailando, revísalo. The question is always, are you swinging? Si algo había demostrado el jazz en esta larga travesía, era su capacidad de supervivencia. Influido por 1000 estilos y adaptado a todas las geografías, el jazz seguía muy vivo. Y aún quedaban muchos territorios por explorar y también algunas cuestiones que resolver. Hay una cantidad de gente, y sobre todo fuera de América, fuera de lo que es el mainstream americano, ¿no?, de la manera de hacer, que ha ampliado el jazz. Y si me pongo a ver cuántas veces han venido a España en los últimos 20 años, te podría decir entre 1 y 0. Estamos totalmente aislados de la vanguardia de lo que ocurre realmente en el mundo. En París, en Francia, hay grupos realmente alucinantes que están mezclando desde hace tanto y tanto tiempo todo tipo de etnias, abriendo el abanico, imbuyéndolo en el jazz,
y aquí ni nos enteramos. En la música, bueno, en general, hay mucho machismo. Y especialmente en la música, o sea, la mayoría son hombres. Entonces, al final hay algo de los hombres que al final se quieren rodear de hombres, porque me da a mí la sensación de que se genera una especie de círculo de seguridad. Y hay muchísimas mujeres con mucho talento, pero es verdad que es difícil entrar ahí. Con el nuevo siglo han llegado muchas más mujeres al mundo del jazz. Además de cantantes como Noa Lur o Cristina Mora, comienza a haber instrumentistas de referencia como la bajista Esperanza Spalding, las saxofonistas Tineke Posma y Melissa Aldana, la batería Lucía Martínez, la violinista Maureen Choi o la pianista Marta Sánchez, artistas que han comenzado a dibujar un nuevo panorama para el futuro. También en los festivales se le está dando un poquito más de importancia, ¿no? La mujer como instrumentista. La última edición del Festival de Jazz de Madrid va un poco por ahí, sobre el papel de la mujer como músico de jazz e instrumentista. A mí me gustaría que de alguna manera conseguir que las niñas de ahora pues sí que empiecen a estudiar instrumentos, y yo cuando me llegan alumnas de canto intento decirles que estudien, que aprendan a tocar, que no se centren solo en cantar, porque eso a veces nos limita. Coming to Spain and being here, I also just do what I want, because that's just how I was raised. And my mom has always said to me, she is a soprano, well, she was a soprano. She studied in Vienna, and she couldn't finish her studies due to getting married and money and having me. And the lesson that she always taught me was, you have to do what you want. You have to do what you love. Because her being an immigrant and moving to America when she was 28, she didn't have as many options as I did. And so she was stuck making choices that was only available to her as an immigrant. But that wasn't my case. So I really strongly believe in doing what you love. En Madrid tenemos nuestro Festival de Jazz, que a pesar de que va por su 32ª edición, sigue sin tener el reconocimiento que merece. En general, ni los medios de comunicación ni la administración pública han apoyado o se han interesado demasiado por esta música. Y que el material que hay aquí, que es tan bueno, pues esté un poquito debajo de la alfombra. Porque tú sales a Europa y normalmente los festivales son ventanas para proyectar lo local fuera. Sin embargo, aquí se utilizan para proyectarlo de fuera adentro. Ese festival se desarrolla con aproximadamente el primer año un quinto del presupuesto que el empresario antes tenía. Bueno, se desarrolla lo más dignamente posible, se está desarrollando, aquilatando el presupuesto a un tercio, muchísimo, y las prestaciones son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que ahora mismo el festival está liderado por una entidad pública y en otras ocasiones está liderado por una entidad privada. Bueno, Luis, yo creo que el Festival de Jazz de Madrid, que lo acaban de coger ellos, creo que lo están haciendo bien, porque acaban de empezar y han dado cabida a proyectos españoles, gente que no hace jazz al uso, aunque Luis es un gran admirador del jazz tradicional, pero creo que es muy respetuoso con las nuevas corrientes. Creo que es un tipo que ama la música y como tal no se cierra nada. Cuando se empezaron a hacer conciertos en el Palacio de los Deportes, que ahora es Barclays Center, no sé qué hostias, es que llenaba Cecil Taylor. Inconcebible. Eso es impensable Cecil ahora. Taylor. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Desde el principio, la institución, en este caso el ayuntamiento, acogió ese festival, se lo dio a una empresa que lo estuvo gestionando y en ocasiones no se puede negar que lo gestionó hasta maravillosamente bien, teniendo en cuenta que ha habido visitas como las de Miles Davis. Si hay una visita que levantó más morbo y más expectativa que ninguna, fue la de Miles Davis. Tras casi 6 años de inactividad, en 1981 volvía otra vez a los escenarios. Llegó a venir hasta 5 veces a Madrid en los 80. Y en realidad más, porque por ejemplo una vez vino a presentar una exposición suya. De pintura. Un excelente pintor con formas y figuras muy alargadas y llenas de color. Y me empezó a pintar los angelitos, esos, las cosas. Me hizo una cosa fantástica. Y entonces vino, no me acuerdo quién, y me dijo, ay, déjamelo ver, el disco. Yo que lo dejé y todavía lo estoy esperando. Miles era un tío que proyectaba una cierta, así, no sé, aura o energía extraña. Él tenía una anécdota buenísima. Yo soy negro, soy rico,
Y los fines de semana me gusta vestirme de rojo, coger un Ferrari del mismo color y pasarme 5 kilómetros de velocidad para que me detenga la policía y reírme en su cara. Era así, ¿eh? De los años más gloriosos del jazz, unas décadas antes, nos quedará para siempre aquel espíritu de no ensayar, de grabar discos en una sola tarde, de dejar los fallos, de la improvisación total como vehículo para llegar cuanto más lejos mejor, musical y espiritualmente. Como si fuese una especie de flautista de Hamelin o como si fuese Charlie Ribble llevándose los globos. Y así desaparecía en escena, dejaba a los músicos que siguiesen tocando, cada uno iba desapareciendo, al final quedaba solamente un batería y cuando desaparecía el batería decías, ya ha terminado todo. Había una caja de ritmos que se iba apagando, se iba desvaneciendo poco a poco. Eso me parecía maravilloso. Aparte de saber un poquito como aficionado, pues qué pasa con Clamores, qué tipo de programación hacen, el Café Central, el Popular, el Despertar. Ya que estamos como haciendo esta pseudo entrevista, te iba a preguntar, yo te conocí estando en la banda de la Jam de Segundo Jazz. Sí, del Segundo Jazz me acuerdo de un montón de cosas porque toqué ahí como 6 años aproximadamente, con algunas vacaciones en el medio, pero toqué estable 6 años. Al principio estaba 2 veces por semana, o sea que saca la cuenta. Debo haber tocado 400 veces en el Segundo Jazz aproximadamente, no sé. No quiero demorarme mucho más, pues nos vamos a grabar un poco tocando y... Estamos aquí con todo el tiempo disponible, o sea que no pasa nada. El cómo yo empecé con el jazz, pues no lo sé exactamente. Lo que pasa es que efectivamente a mí el jazz siempre me ha gustado, pero vamos, yo no era un experto y empecé. Probablemente, bueno, tengo ahí vinilos de todo tipo, de la prehistoria del jazz, como digo yo. Tengo colecciones enteras, mi mujer también por su lado. Yo vi al Chick Corea, fue el concierto que yo vi, que no recuerdo dónde yo vi al Chick Corea. ¿Y recuerdas ese concierto que te marcó? Sí, no es que me marcara, sí, que era lo mío. Era lo mío, era lo que yo necesitaba. Estoy pasando un momento como difícil porque la presión es muy elevada. La gente no quiere pagar, la música no la quiere pagar, punto. Y no la quiere valorar, que es lo peor. Y aunque todo el mundo es como muy sensible y todo el mundo como que sabe de música y sabe todo, yo no sé qué pasa, eso no se traduce luego en una demanda adecuada de la música. Es a las minorías solamente a las que les interesa. Yo me pregunto que todo el esfuerzo que estás haciendo tú, esta lucha que tienes que nos estás contando, pero a ti tiene que haber algo que te recompense hacer todo esto. Me recompensa el que me voy a mi casa todas las noches y un día más, Juan, has podido. Y luego además como que los resultados me son suficientes, me conformo con todo, con casi nada o con un poco más. Y no lloro, no lloro, es la realidad. Tengo grandes conciertos, eso sí que es verdad. Recuérdanos alguno. ¿Alguno? Pues vamos, ¿cuál te podría decir? Jorge Pardo, por ejemplo, cuando viene Jorge Pardo, que ha venido siempre como invitado, no como contratado, también lo digo claramente, pues ha hecho vibrar a todo el mundo, ¿no? Porque tiene un toque ese hombre mágico. También hay otros músicos, como es Pedro Gesto. Pedro Gesto es un virtuoso del piano, no sé, le conocéis, ¿no? A Miguel Ángel Chastán le hemos entrevistado. Chastán ha tocado aquí, ¿no? Hombre, claro, por favor. Es que le tengo ahí fotografía de cuando era jovencito. Ahora nos lo enseñas. Ahora cuando termine, sigue teniendo pinta de jovencito, ¿eh? Se conserva. Bueno. Bien, sí. No, que luego me van a pegar. Tranquilo, esto lo cortamos, tú no te preocupes. Todo lo malo lo quitamos después. ¿Qué deciros? Podría yo deciros más. Que esto es muy bonito y se mantiene cuando hay amor. Si uno busca otra cosa, esto es una ruina. Esto es una ruina. Así de claro. Esto nada más... Y si tú analizas un poco, habéis estado ya visitando locales y habéis hablado con gente,
veréis que el componente fundamental y el denominador común de todos nosotros es el romanticismo, el cariño a la música, a lo que es la cultura, porque resultados no están claros. Como los medios tradicionales no dan mucha cobertura a estos particulares héroes musicales, algunas personas, por su cuenta, han decidido tomarse la justicia por su mano y empezar a escribir, entrevistarse con músicos, hacer fotos y colgar todo en blogs. Como ha hecho, por ejemplo, Dani en lanide.com, que además se animó a subirse al Lincoln a contarnos su propuesta. Lo mismo que me ha hecho Ángel Carmona, se lo voy a hacer a Daniel. Y no trae nada preparado. No, la verdad es que es pura improvisación, sí, ¿no? Al principio te digo que de una forma muy informal, la excusa era un poco juntarse con amigos y con gente y meter ahí mi cuña con el jazz, porque así entre el grupo de amigos yo era el pesado del jazz, ¿no? Sí. Yo no tenía nadie así codo a codo que le gustase y nos escapábamos, no, era un poco en contra de tal. Y sí, la excusa fue juntar amigos, hacer una primera fiesta que fue en la escalera de Jacob, hace muchos años, con Juan Jiménez, que es un grande también muy metido en temas de jazz. Sí. Y bueno, pues fue subiendo, yo tenía ganas de hacer cosas y eventos que me gustan y tal, y bueno, ahora he parado un poco porque empiezas a ver un poco con el tiempo que ya está bien de pedir favores, ¿no? Que las cosas cuestan y la gente le dedica mucho tiempo a esto. Y bueno, ha habido 3 fiestas, yo creo 4 fiestas, el Aniel Hot Club y bueno, luego un evento en el Tempo con Hammond también, con otro amigo, con Nacho Ochoa. Daniel, tío. Bueno, un placer también por mi parte. Del docu y os queda un poquito de camino, que vaya todo bien. Sí, seguro que muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por venirte en el peaco de Lincoln. Un placer. Y sigue apoyando la música porque gente como tú es la que ayuda a que esto siga, o sea que... Ole. Gracias. Venga, tío. Chao. Hasta pronto, chao. El Plaza es maravilloso porque allí los músicos pueden ir y soltarse, desarrollar, pero cuando digo los músicos de todos los niveles. Entonces eso es muy bueno. He escuchado que abristeis en el 2000. Sí. Y me contabas el otro día que no empezasteis necesariamente con jazz, pero que hubo un año en el que decidisteis meteros como más de lleno. Y me contabas también cosas sobre Reverendo, que venía aquí a tocar y tal. Sí, al Reverendo le conozco yo del barrio de jovencitos y de siempre, ¿no? El Reverendo realmente no era jazz, pero sin embargo, toda la parafernalia musical que llevaba alrededor era músicos de jazz. Las jams es uno de los temas que trabajáis, ¿no? Sí. Es uno de los... Mucho más que otros locales. Mucho más que otros sitios. Sí, efectivamente. La música es el esperanto de los idiomas. Y entonces te quedas pasmado un día que hay 3 o 4 músicos que no se conocen de nada. Uno es de la Patagonia, el otro es de Bielorrusia y el otro es portugués, y de pronto se suben al escenario y a los 10 minutos ves que aquello empieza... Y eso solo se produce en las jams, ¿no? Y entonces, luego, aparte, te das cuenta cómo a partir de una jam empiezan a generarse relaciones y se crean grupos, ¿no? La semana pasada hubo 2 jams que los finales de las 2 jams, que fueron una de Arturo Puello y la otra de Pablo, bueno, una cosa impresionante, esto que estás ahí y dices, Dios mío, ¿qué está ocurriendo ahí, no? En la de que vino Alberto Brenes, precisamente, ¿no? O sea, al final es una energía que dices, joder, era el último tema, pero es que no sabían qué hacer con la energía que habían impulsado ahí. Y dices, bueno, Dios mío, ¿qué va a ocurrir aquí, no? La mejor recompensa es el escuchar jazz todos los días y lo más difícil es salir adelante todos los días. Todo es todos los días. Muchas de las grandes revoluciones musicales han ocurrido cuando los estilos se han atrevido a mezclarse y se ha experimentado con libertad. Esto lo hemos visto con la unión de los músicos de jazz, de latín y de flamenco. Pero el mundo de hoy ha cambiado. La música que mueve a la gente joven ha cambiado. Y son ellos los que se deben atrever a remezclarlo todo de nuevo. La cantidad de jazz que se ha hecho en Europa y en otros países del mundo que no tienen nada que ver con lo que hace Wynton Marsalis o con la tradición del bebop es abismal.
De hecho, creo que es mucho más grande que los proyectos que están enraizados en ello. Yo creo que la escena ahora mismo en Madrid y durante muchos años es trepidante. Hay muy pocos sitios en el mundo. Eso lo dice Jorge. Hay muy pocos sitios en el mundo que ocurra lo que está pasando aquí todas las noches. No, pues aquí en Madrid se puede decir hoy por hoy que sí, que es una de las ciudades donde artísticamente, ya no vamos a hablar de la música, sino en general, se están haciendo muchas cosas. I wish that people here would appreciate what they have in this country. Like, I feel like many people just think that anything that comes outside of Spain is always better or is cool, is cooler or something, and that's just not the case. Because the rest of the world admires Spain, admires the culture and art and the food and the dance that comes from this fantastic country. Entre nosotros luego hay mucha sinergia y se crean cosas muy bonitas, somos muy distintos, que eso es muy interesante. Hay un montón de gente que yo considero que está haciendo cosas muy buenas y que estamos, o sea, que hay mucha empatía musical, estamos conectados, tocamos en distintos proyectos. Nunca en Madrid ha habido músicos tan buenos. Eso no quiere decir que los clubs se llenen, eso es lo que falta, esa es la asignatura pendiente. Son las 11. No sabemos si vamos a llegar al Boggy y si vamos a pillar el último concierto. Son las 11 p.m, llevamos 10 paradas. Hemos empezado a las 7:30 de la mañana. No sé ni cómo lo hemos hecho, pero ha ido saliendo todo con miles de problemas, pero ha ido saliendo. Me gustaría explicar por qué tenemos un micro en la mano y antes no lo teníamos. Y es porque vamos a entrar en un club donde va a haber música en directo, va a estar tocando Monodrama con Chema Saiz. Y claro, si lleváramos lo que los técnicos en la jerga... ¡Gran Torino! Gran Torino, dice. Gente a la que preguntemos... ¿Vas a entrevistar ya, José Luis? No, vamos a entrevistar... Lo has entrevistado todo. Lo hemos entrevistado todo. ¿Se puede entrevistar más? No. Luego se lo editáis. Este micro es dinámico, ¿no? Es dinámico, Sergio. Es dinámico. Está asintiendo. Y vamos a entrar con la alcachofa. Vamos a entrar con la alcachofa. Un par de palabras, así. Pero tú llegas al jazz pues, como un whisky de Malta. Ya con una madurez musical. Entonces eso no todo el mundo llega. Por eso todo el mundo escucha este tipo de música de reggaetón, de latino, de qué. Pero al jazz hay que llegar a ellos. Bravo, di algo. Que se pone en verde, que se pone en verde. Vamos a llegar al último, lo vamos a hacer, José Luis, última parada. Hace poco leí un libro, un bestseller de Leopoldo Abadía, que es un chaval de unos 83, 4 años, y el libro se titula algo así, no sé si se titula, ya ni me acuerdo el título, pero el mensaje es: yo de mayor quiero ser joven. Y yo me siento que de mayor, con mis 78 años cumplidos, lo estoy consiguiendo gracias al jazz, que es una inyección de vida. Yo antes decía que el músico de jazz necesita reinventarse continuamente. Y yo siento una necesidad de escuchar más y más jazz. Cuando las noches que tengo el Boggy cerrado, estoy viendo que hay en Clamores, que hay en el Berlín, tengo un poco de mono. Y eso es un vicio, pero es un vicio, bendito vicio. Llevo 3 años trabajando en Boggy y si esto fuera un sitio de otro tipo de música, me hubiese vuelto loca ya. Entonces el jazz es una de las cosas que te aporta el seguir viniendo aquí y que cada día te encuentras un grupo nuevo y hay cosas que no te gustan como todo y hay cosas como hoy que dices, me gusta trabajar aquí, qué guay que tengo este trabajo.
paséis bien, que todo vaya estupendamente y seáis muy buenos. Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Hasta mañana.